Bienvenidos a todos a nuestro canal, el canal de la Iglesia de Martelli. Estamos muy contentos de iniciar juntos este momento, este espacio, donde podemos aprender mucho más sobre Dios y también estar conectados. Así es, y durante este programa podemos tener diferentes espacios. Uno de ellos es la alabanza y posteriormente hay un espacio donde podemos tener diversos temas. Hoy el tema muy interesante también, donde vamos a aprender y vamos a darnos cuenta de que Dios es nuestro Goel. Una palabra un poco no utilizada en nuestro idioma. Sí, pero muy poco conocida. Muy poco conocida. Por eso, si querés saber qué significa, vamos juntos a ver la programación, este tema preparado también con mucho cariño para vos y para todos nosotros. Pero no se olviden que para los más pequeños también tenemos un espacio muy, pero muy especial. ¿Quieren saber la historia de Juancito? Hoy la tenemos en nuestro programa, así que quédate ahí atento, llama a tus amigos, a tus hermanitos para que puedan escuchar esta parte también muy, pero muy especial. Así que bueno, vamos a ver todo lo lindo que está preparado para nosotros. Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada no existe, nada menos ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Pues yo puedo confiar y mi vida entregar, pues yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, no existe, nada menos ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Vivo en Jesús, te doy mi corazón. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis
brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato entregado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en
vivir. El Señor es mi pastor, es declarar que le pertenecemos a Él. Es reconocer nuestra propia limitación humana y nuestra necesidad del pastor omnipotente para vivir en plenitud. Y cuando Él nos regala tal riqueza espiritual, nuestra fe se agiganta y podemos decir con Amado Nervo: Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior. Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa. Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor. Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir. Tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer. Tú en la capilla fúnebre. Tú en la noche de bodas. Tú en el beso primero, tú en el beso postrero. Tú en los ojos azules y en los ojos oscuros. Tú en la frivolidad quinceañera y también en las grandes ternezas de los años maduros. Tú en la más negra cima, tú en el mal más alto Edén. Si la ciencia erguida no te ve, yo te veo. Si los labios te niegan, yo te proclamaré. Por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo, y en cada fe muerta sea gigante mi fe. Buen día, feliz sábado. Vamos a invitar a todos los niños que se encuentran acá en la iglesia. Creo que hoy somos poquitos, ¿sí? Pero aunque seamos poquitos, vamos a tener una historia. Así que vamos a invitar a cada uno de los chicos, también a los que están por Zoom, que nos están viendo por Instagram, por YouTube, para que hoy podamos escuchar una historia acerca de Jesús, ¿sí? Así que vengan a sentarse ahora acá adelante. Vamos a la primera fila para poder escuchar esta linda historia. Con nosotros, ya tenemos acá con nosotros a los chicos y también hay varios que están viéndonos a través de las plataformas digitales también, ¿no? Así que hoy vamos a ver una historia, ¿sí? Que tiene que ver con un campamento. Chicos, ¿a ustedes les gustan los campamentos? ¿Fueron alguna vez a un campamento? ¿Tú nunca fuiste? ¿Tú fuiste? ¿Sí? En el Club Aventureros, obviamente. Así que, a ver, solamente entonces acá uno ha ido a un campamento. ¿Y te gustó el campamento? Ya fui como 2 veces, creo. Ya fuiste a varios entonces, re bien. Tienes toda la experiencia con los campamentos. Bueno, a mí saben que me encantan los campamentos. Pero hoy les voy a contar una historia de un nene que se llamaba Juancito, ¿sí? Juancito dice que un día su mamá fue a su casa y le dijo: mira, vamos a irnos de campamento en familia. ¡Ah! ¡Qué divertido! Y la mamá empezó a buscar una carpa bien linda, empezó a buscar una bolsa de dormir, la linterna, y dijo: nos vamos a ir de campamento. Así que Juancito con su papá y su mamá cargaron todo el auto, se fueron lejos, 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 muy lejos, hasta que llegaron a una montaña muy linda. Y allí bajaron y empezaron a caminar con la mochila, con la bolsa de dormir, con la carpa, para ir a un lugar un poco más oscuro en medio del campo para poder ahí acampar, ¿sí? Y Juancito estaba muy, pero muy contento, porque él decía: por fin voy a dormir acá en esta montaña y voy a armar mi carpa y van a aparecer algunos animalitos como unas luciérnagas o alguna otra cosa interesante, y él estaba súper contento. Pero ¿saben qué pasó en un momento? Empezaron a caminar. Y caminaban y caminaban. Y de pronto el papá dice... Iba con un mapa hacia el papá.
porque ahí ya no había señal de internet. Entonces tenían que usar un mapa como se usaba hace mucho tiempo. Y entonces él iba con su mapa y de pronto él dice, ay no, creo que es para allá. Y empezaron a caminar para allá. Y cuando llegaron allá, el papá dice, ay no, creo que es para allá. Y empezaron a caminar para el otro lado. ¿Y saben qué había pasado? ¡Se perdieron! Entonces el papá dijo, ¿y qué hacemos? ¿Y saben qué era lo peor? Que estaba oscureciendo, estaba cayendo el sol. ¿Y entonces qué iban a hacer si no tenían luz, no tenían comida, no tenían agua, no tenían absolutamente nada? ¿Qué iban a hacer? Estaban en medio de la nada y estaban perdidos. Entonces dice que Juancito se puso a llorar y decía, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y estaba súper angustiado. Cuando de pronto su mamá vino y le dijo, no, Juancito, no te angusties, porque ¿sabes quién está con nosotros? ¿Quién estaba con Juancito ahí, en ese lugar? A ver. ¿Sus papás? Sus papás, obviamente, pero también estaba Jesús. Y le dijo, ¿y sabes qué? Jesús nunca nos deja solos, ¿sí? Él nos da todo lo que necesitamos y aún más, porque Él siempre cuida de nosotros. Así que vamos a hacer una oración. Pero antes te voy a leer un versículo. Y miren el versículo que la mamá le leyó a Juancito. Vamos a leerlo. Está en Mateo 5, ¿sí? En el versículo... A ver, perdón un ratito. Perdón, Mateo 6, en el versículo 25. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso le leyó ahí en ese momento la mamá a Juancito. Y Juancito entonces se quedó mucho más tranquilo, porque él decía, ay sí, de verdad que Dios nunca nos hizo faltar nada. Y ¿saben? Yo en esta caja que tengo acá, traje algunas cosas que Dios siempre nos da, ¿sí? Así que vamos a verlas juntas lo que hay acá adentro, ¿sí? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pedir que cada uno de ustedes venga acá, cierre los ojos y va a sacar algo de lo que está adentro. Dale, pero con los ojos cerrados. ¿Quién va a ser primero? Ven. Ahí. No, pero eso no es. Muy bien. A ver, ¿qué sacaste? A ver, ¿qué es eso? Una botella. ¿Pero qué tiene adentro la botella? Agua. Agua, muy bien. Eso es uno de los regalos que Dios siempre nos da, ¿sí? Siempre nos da el agua y el agua es algo muy importante y necesario, ¿sí? Así que es un regalo que Él siempre nos da para que nosotros podamos estar bien y vivir. Vamos a ver, otra cosa. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, muy bien. ¿Qué sacaste? Una flor, plantas, porque también Jesús nos dejó toda su naturaleza y flores y plantas hermosas para que nosotros podamos disfrutar de su creación. A ver, vení, acá. A ver, yo te llevo. A ver. Sacalo. Mete la manita. ¿Te busca algo? Lo que encuentras. A ver, acá, a ver. Ahí. ¡Ay, mira! A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tus manos? Una banana, porque Dios también, ¿qué nos da? Alimentos, ¿sí? Él nos da todo lo que necesitamos. Miren también, ¿qué más tenemos? ¿Esto qué es? Aire. Muy bien, nos da también aire, y el aire es vital porque lo necesitamos para respirar. Muy bien, ahí, a ver, los días de calor, hay una brisita también hermosa que nuestro buen Dios nos regala. Quiero buscar otro. A ver, vení a buscar otro más. A ver,
¿qué es eso que tienes en las manos? Ropa, muy bien. Dios también nos regala ropa. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por eso la mamá le dijo a Juancito, ahí en medio del campo, en medio cuando estaban perdidos, ¿qué le dijo? No te angusties, porque ¿quién tiene cuidado por nosotros? Dios, ¿sí? Así que cada vez que nosotros tengamos miedo, nos preocupemos, nos angustiemos, recordemos que Dios nos da todo, no solamente nos regala cosas materiales. ¿Saben a quién también puso en nuestras vidas? A nuestros papás. Y ellos nos cuidan cuando más lo necesitamos. Y saben que cuando terminaron de decir esto y oraron, ¿saben qué gritó el papá de Juancito? ¡Encontré el camino! Y ahí entonces con el mapa empezaron a caminar. Y con Juancito y su mamá pudieron pasar un momento muy lindo y un campamento hermoso, porque sabían que Jesús estaba ahí al cuidado de ellos, ¿sí? Así que cada vez que nosotros nos preocupemos por algo, o creamos que tenemos una necesidad o nos falte algo, recordemos que quien está pendiente de nosotros es Jesús, ¿sí? Así que vamos ahora a orar juntos, ¿sí? Los grandes y los chicos que están por Zoom y que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, para que Jesús siempre nos cuide y nos proteja, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado por nosotros. Gracias porque nos das el agua, gracias porque nos das el aire, gracias porque también nos das la naturaleza, Señor, comida, alimento, vestimenta y sobre todo porque pusiste en nuestras vidas a nuestros papás, tíos, abuelos, personas que nos cuidan. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás siempre cercano a nosotros. Quédate con nosotros en esta mañana y que este sábado lo podamos disfrutar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos. Ahora, eso es otra cosa que Jesús también nos da. Bueno, escuchen. Les voy a dar una hojita a cada uno, ¿sí? Ven. Y durante el culto, ahí el pastor Alex les va a decir lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahí también los chicos que están por Zoom van a escuchar bien la consigna porque van a tener que hacer algo interesante durante el culto, ¿dale? Así que ahora sí vamos a tener el siguiente espacio. Vamos a volver todos con nuestros papás y a escuchar atentamente el sermón. Bueno, muchas gracias, Chechi, por este espacio para los niños y para los no tan niños, porque yo estoy seguro que más de uno estaba expectante por saber qué había en esa caja, así que por lo menos yo estaba expectante, Chechi lo preparó y no vi que había allí, pero qué lindo es que podamos tener espacios dentro de nuestro culto dedicado para las diferentes edades de nuestra iglesia, porque incluso el momento del sermón, propiamente dicho, es para no solamente para los que estamos un poco más grandes, ¿no? Sino también para los niños. Y Chechi ya fue anunciando alguna actividad. Y atención los chicos presentes, porque vamos a continuar viendo un poquito más ahora en este momento del sermón. Antes que nada, bueno, les deseo un feliz sábado para todos. Es un gusto poderlos ver después de 2 semanitas que estuvimos ausentes por aquí, pero contentos y con muchas energías, ¿sí? Con muchas energías para poder continuar en este año. La verdad, ya estuve hablando con algunos, visitando a otros, todavía otros me quedan, pero la idea es que podamos tener un lindo año donde podamos crecer como iglesia, pero también donde podamos crecer para el reino de los cielos. Yo considero, ya llevamos un mes del 2022 y me aferro a las promesas de Dios, en saber de que Él viene pronto a buscarnos y necesitamos prepararnos para ese momento, ¿no? Es por eso que este año un montón de planes, de sueños, cosas lindas, ya hablamos con Fabián, con Rosendo, bueno, vamos hablando así con algunos y sin duda Dios va a dirigir a su iglesia y eso es lo más importante. Hermanos, vamos a ir al mensaje de esta mañana. Saben que hace un tiempo atrás pensaba en esta idea de qué bueno es Dios con nosotros, ¿no? Que nos dio tantas cosas, nos da habitualmente tantas otras, pero por sobre todo nos da la salvación. El regalo más grande que hay en la Biblia para nosotros es la redención, la salvación. No es
el dinero no es ropa, no es alimento, si bien son bendiciones generales, pero si hay una bendición que prima y tiene el número 1 en la escala de valores, incluso del cielo y nuestra, o debería ser nuestra también, es la salvación. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema. Y quiero que vayamos al primer poema de la Biblia. A ver, cuando a uno se le viene poema y en la Biblia, ¿a qué libro solemos ir? ¿A Salmos o a Cantares, me dicen por allí? Pero este poema no está ni en Salmo ni en Cantares. Tampoco está en Job. ¿Alguien más? ¿Alguien da una más? Proverbios, me dicen por allí. Isaías, no. Lamento informar de que no. Este poema es muy cortito y que quizás nosotros a simple vista no lo vemos en formato de poema. Y este poema está en el libro de Génesis. Génesis, vamos allí al capítulo 1, versículo 27 y 28. Este es el poema bíblico y quizás conocemos más el 28, escrito en una forma de poesía en su lenguaje original, pero me gusta recalcar algo de aquí. Vamos ahí, cualquier cosa lo tenemos acá proyectado para poder compartir la lectura. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra, gobiérnenla, dominen los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Este es el primer poema. Te dirán, mi pastor, ¿qué tiene de poema esto? ¿No? Saben de que de alguna forma el Señor nos quiso mostrar de que la creación del hombre fue especial, de que fue el moño de su creación, pero la obra maestra, y uno se puede dar cuenta que hay un creador que diseñó esto, si bien, bueno, hoy el mundo también plantea otra posición. Pero Dios cuando hizo el ser humano lo hizo especial, con facultades especiales. Una de ellas era que gobierne, que domine, una de ellas era que administre los recursos que Dios le daba, no solamente la naturaleza, sino su propio hogar, varón y hembra, o hombre y mujer los creó. Y creo que de una forma poética, el Señor nos recuerda esto, que somos creación de Él, pero que también fuimos creados para dominar y gobernar, cuidar, ser mayordomos. Y cuando hablamos de ser mayordomos, no solamente estamos hablando de ser mayordomos de nuestros ingresos, como hemos escuchado quizás otras veces, sino ser mayordomos de nuestro tiempo. ¿A qué tiempo le estamos dedicando a ciertas cosas? Ser mayordomos también de nuestra familia, de nuestro hogar, y administrar de alguna manera lo que el Señor nos dio. Pero es hermosa la historia de Génesis capítulo 1, pero todo se torna un poco complejo cuando vamos al capítulo 2, ¿verdad? Allí el ser humano decide el humano y termina decidiendo mal, desobedeciendo a Dios, ¿no? Y pierde ese dominio para lo cual fue creado. Y ahora, ¿quién pasa ese dominio? De alguna manera. ¿Quién pasa a ser el dueño del mundo? Una vez que entra y que cae allí Adán y Eva en el jardín del Edén. De alguna manera, el que se pretende ser el dueño es el mismo Satanás, ¿verdad? Por eso, en la Biblia vamos a encontrar el plan de salvación. Un Dios que es un Goel. Y ahora vamos a entender un poquito mejor esa expresión. Un Dios que es aquel que rescata al ser humano y le da el dominio de vuelta. Y en esta oportunidad quiero que vayamos al libro que vamos a estudiar en esta mañana. Para mí es una de las historias más lindas de la Biblia.
e incluso muchos con esta historia hicieron muchas películas, ¿sí? Incluso no solo en nuestra iglesia, sino en el mundo en general. Por eso vamos a ir al libro más lindo para mí que vamos a repasar en este sábado, y es el libro de Ruth. Libro de Ruth. Muchos conocemos la historia de Ruth, ¿verdad? Hoy vamos a repasarla juntos. Por eso quiero que, hermanos, podamos en esta mañana estudiar en la historia de Ruth 3 implicancias de la redención, ¿sí? Del rescate. 3 implicancias del rescate de Dios para con el ser humano, ¿sí? Por eso vamos a ir allí al libro de Ruth y vamos a ir analizando algunas cosas en base a eso. Vamos al capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 que tenemos allí. Se me cayó. Gracias. Muchas gracias. El versículo 1 dice: en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en toda la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab, con su esposa y sus 2 hijos. Así comienza la historia. Un hombre que decide ser extranjero, o sea, propio de Israel, y decide irse con su familia a la tierra de Moab. Ya de por sí esta historia ya nos pone en contexto. ¿En qué tiempo se está relatando esto? Según el versículo que leímos. ¿Cuándo? En el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue previo a cuando Dios levantó reyes, ¿verdad? En Israel. Antes de que se forme quizás la monarquía y demás, Dios antes gobernaba a su pueblo mediante jueces, hombres justos, consagrados a Dios y que de alguna manera guiaban al pueblo. Pero en este tiempo, y lo podemos ver allí en Jueces capítulo 2, versículo 7 en adelante, lo que estoy diciendo ahora, ustedes después lo pueden leer, en estos tiempos pasa la historia de Ruth. O sea, eran tiempos donde los jueces no hacían su trabajo de juez, donde Israel se había alejado de Dios y inevitablemente al alejarse de Dios recurrían a la idolatría, a búsqueda de otros dioses. Al alejarse de Dios pensaban más en ellos, al alejarse de Dios hacían sus propios planes y sueños, y al alejarse de Dios también cumplían las prácticas de los otros dioses, como por ejemplo, hoy Fabián lo mencionó, Moloch, por ejemplo, el dios allí de los moabitas, y tantos otros, ¿no? Que la Biblia lo describe. Pero en los tiempos de los jueces, en este momento era un momento de crisis espiritual para Israel. No estaban las cosas bien. Y no solamente porque fueron los tiempos de los jueces, sino porque el mismo versículo nos está diciendo el contexto, hermanos. Y lo acabamos de leer. No solamente que en el tiempo donde gobernaban los jueces pasa esta historia, sino que allí el hombre allí dueño de la familia, decide irse a vivir a Moab. Y esto era raro para un judío o para alguien que vivía en el pueblo de Israel. Y más allí porque después nos dice que el hombre era de Belén. Y quizás en el original, si uno ve un poquito, en el idioma en que fue escrito esto, Belén significa casa del pan. Ahora, el hombre allí decide irse de la casa del pan, o sea, de donde era. Y la actividad que vamos a pensar para los chicos es lo siguiente. Van a tener que dibujar los personajes que vamos a mencionar ahora de esta historia. ¿Ok? Los personajes. Y ahora lo vamos a ir viendo un poquito. Van a dibujar cada uno de los personajes de la historia. ¿Ok? Y yo voy a dar características sobre ellos y ustedes, de acuerdo a esas características, los van a dibujar. ¿Ok? Son varios, así que atención. Entonces, este padre de familia decide irse de Belén
Betlehem, casa del pan, a una tierra pagana. Y sigue el versículo. Este hombre se llamaba Elimelec, primer personaje. Elimelec, ¿qué significa? Mi Dios es rey. Mi Dios es rey, Elimelec. Posiblemente este hombre venía de una familia, quizás su papá podría haber aspirado a ser rey. Y ya por el nombre te das cuenta de que viene de una familia cristiana, o en ese momento judía, ¿verdad? Viene con valores y principios. Pero este hombre decide irse de la casa del pan para irse a una tierra pagana con su familia. Interesante. Y dice que allí se va con su esposa Noemí. Mi placer significa. Se va con Noemí y sus dos hijas y sus dos hijos. Ahí tenemos a Malón, dice el versículo 2, y a Kelión, los dos hijos. Uno significa Malón, enfermizo. Qué lindo significado, ¿no? Para ponerle a mi futuro hijo. Malón y Kelión. Kelión significaba agotamiento por enfermedad. Así que, hermanos, miren que ya esta historia se pone bien trágica. A ver, ya nacieron mal estos chicos, porque recuerden de que en este contexto el nombre era importante y demostraba las características de la persona. Ahora, quizás estos chicos nacieron mal por la condición en que estaba Israel. Israel no había pan. En la casa del pan no había pan, había hambre. Y quizás producto de lo que vaya a pasar con esta familia, es producto, en especial, por estos dos hijos, la Biblia no lo dice, pero posiblemente la causa de la muerte sea por el agotamiento en su salud, posiblemente. Pero esta historia empieza trágica y sigue trágica. Dice que allí ellos eran efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Y Elimelec, esposo de Noemí, murió y ella quedó con sus dos hijos. Hasta ahí, bueno, Noemí, mi placer, empieza a pasarla mal, primero la pérdida de su esposo, y más adelante, dice el versículo 4, y ellos tomaron para sí esposas moabitas, los dos hijos. El nombre de una era Orfa, ¿sí? Orfa, mechón de cabello. Y la otra era Ruth. Ruth, quizás ahí la más agraciada en cuanto al significado. Amiga. Dice que estos hombres tomaron estas esposas moabitas, otra cosa para llamar la atención de la condición espiritual de la familia, ¿no? Interesante. Dice, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, y Noemí quedó sin esposos y sin hijos. Y ahora vamos a ver cómo muta la historia o el significado de Noemí. De llamarse paz, mi placer, su nombre como significado, ahora se transforma esta historia porque la muerte llegó a aquel hogar. Ahora sí, Noemí estaba pasando por un momento muy, pero muy duro y de pérdida. Había perdido todo, porque en ese contexto, en esa sociedad patriarcal, no había ANSES, no había pensiones para alguna viuda. En esa sociedad patriarcal, donde moría, en este caso, fallecía el esposo y hijos varones, quedaban totalmente desamparados, más, no viviendo en Israel, y ahora vamos a aclarar por qué, pero estaban solos. Imagínense cómo se podría haber sentido esta mujer. Versículo 13 del capítulo. Dice,
luego de algunos diálogos que vamos después a ver. Dice, miren el pensamiento que tiene Noemí después de toda esta escena y después de todo lo trágico que le toca pasar. A lo último del versículo, capaz lo leemos todos, habríais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes, habríais de quedar mayor amargura, habríais de quedar sin casaros por ellos. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha caído sobre mí. Otro dato, miren el pensamiento de allí de Noemí, ¿no? Ahora, hermanos, ¿cuántas veces de alguna manera tenemos este mismo pensamiento que tuvo Noemí cuando pasa lo más trágico de decir, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Es un pensamiento humano, ¿no? Y que creo que todos, al pasar por momentos difíciles, o pruebas, o dificultades, nos hacemos la misma pregunta. Habacuc se hacía la misma pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios estás permitiendo que pase lo que pase? ¿Por qué Dios estás permitiendo de que la gente que no te adora le vaya mucho mejor? Habacuc se hacía estas preguntas y ustedes lo pueden encontrar en el libro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué plan tenés? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos toca pasar momentos difíciles? ¿Por qué? Y Ruth y Noemí se lo preguntó. Incluso allí podemos seguir viendo el diálogo que tiene Noemí, diciéndole a sus dos nueras, váyanse, búsquense a alguien, porque conmigo no van a tener futuro. Dice allí el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, cada una vaya, volveos cada una a su casa, a la casa de su madre. El Señor sea bondadoso con vosotras, como habéis sido con los muertos y conmigo. El Señor os conceda que halléis descanso, cada una en casa de su esposo. Luego las besó y ellas lloraron a gran voz. Noemí se iba a volver a su tierra, iba a volver a la casa del pan, iba a volver a Belén, iba a volver a su lugar. Pero una de las nueras sabemos que toma una decisión diferente, ¿verdad? La amiga. Ruth decide abrazarla a Noemí y nos vamos a ir juntas. Y uso un versículo, hermanos, que para mí es muy especial. Lo utilizamos en mi casamiento, ahí con Chechi, justamente y lo leímos varias veces. Y es el versículo que nosotros conocemos y que dice el versículo 16, pero Ruth le responde a Noemí, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde quieras que tú vayas, ¿qué dice? Iré yo. Porque donde quieras que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, ¿esto no es una confesión extraordinaria de fe? Ahora, ¿cómo es que llega Ruth a decir estas palabras? Porque, hermanos, no solamente era, bueno, voy a acompañarte, sino voy a seguir a tu Dios. ¿Cómo es que llega a este milagro de la conversión? Hay muchos milagros en la Biblia de conversión, pero este a mí es el que más me llama la atención. En este diálogo, en este contexto re difícil, incluso que Noemí no reflejaba un pensamiento muy acorde a la voluntad de Dios, por lo que vimos anteriormente, incluso Noemí pasando el peor momento de su vida, allí hay una conversión magnífica de una de sus nueras, diciéndole, vamos juntas, y el Dios
tuyo va a ser el mío. Ahora, en esta prueba de fe para Noemí, realmente es sorprendente el milagro que acaba de ocurrir. Y que, hermanos, solamente Dios hace esos milagros, ¿no? Esos milagros de conversión. Yo estoy seguro, mis hermanos, que en este tiempo también se viven milagros tales como Ruth. Y hay muchas Ruth. Hay muchas Ruth. Y quizás muchos fuimos como Ruth. Piensen en ese momento que llegó el Evangelio a sus vidas, que los transformó, que sintieron ese amor, ese primer amor. Piensen en aquel momento. Y seguramente Ruth también lo sintió de una forma milagrosa en un contexto que quizás no lo esperamos de la historia. Pero decide abrazar la fe allí de Noemí. Ahora, ¿cuál era lo esperado? ¿Qué era lo que quizás le iba a demandar o le iba a esperar? No se sabe, pero dice allí, continuamos el versículo, dice que Orfa se fue, por eso no hay un libro Orfa en la Biblia. Ella dijo, bueno, Noemí, hasta acá llegamos, me voy a la casa de mi madre y voy a ver qué hago, ¿no? Pero es interesante el versículo 15, estamos haciendo como versículos tomados diferentes sin secuencia, pero ¿vieron lo que les dice Noemí a Ruth antes, previo a la respuesta de Ruth? Le dice, Noemí dijo, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, así que vuélvete tú atrás de ella. Eso fue lo que le dijo allí Noemí, ¿no? De alguna manera ven que refleja cómo estaba Noemí. Quizás vos, adventista del séptimo día, si tenés una condición similar, familia que no es adventista, quizás tu respuesta es, vení conmigo, te voy a mostrar quién es Dios para mí, ¿no? ¿Qué hace Noemí? Vayan chicas, andate Ruth, andate y viví tu religión o lo que vos considerás como Dios. ¿Dónde está el sentido de testificación en Noemí? Y no es para emitir juicio contra Noemí, pero la condición en que estaba era seria. Y hasta el capítulo nos dice que estaba un poco depresiva, de alguna manera, si vamos y evaluamos. Más adelante dice el versículo 19 que, bueno, Ruth decide ir con Noemí. Anduvieron pues las dos hasta llegar a Belén. Al entrar al Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas y decían, ¿es esta Noemí? Noemí, mi placer, se había querido cambiar el nombre por Mara, amargura. Imagínense, ¿no? Entrando una Noemí a la iglesia después de tanto tiempo. ¿Es esta la que se fue? Las voces por allí, ¿no? ¿Es esta la que se fue? Se le cambió el semblante. ¿Qué le pasó a Noemí? ¿Qué le pasó a Noemí en estos tiempos que se fue? Y sabían que por la condición en que venía no eran buenas noticias. Noemí no tenía posibilidad de marido. Como lo disponía la ley, había una ley que se llama la ley del levirato, ¿sí? Muchos quizás la han estudiado, allí en Deuteronomios 25:5, y vamos a buscar puntualmente ese versículo, Deuteronomios 25:5, allí está la famosa ley del levirato, ¿sí? Era una ley que Dios había dado al pueblo de Israel, y allí ya tenemos el versículo, vamos a buscarlo, Deuteronomios 25:5, y si ya pueden estar en pantalla, ahí lo podemos compartir. Y dice lo siguiente el versículo, para entender un poquito el contexto. Si varios hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin tener hijo, la viuda no se casará fuera con un extranjero, sino que su cuñado la tomará por esposa y hará con ella parentesco. Esta era una ley que Dios había permitido allí
que de alguna manera daba restitución social, ¿sí? Y familiar. Una viuda no se quedaba sola. Este era un sistema que Dios había puesto en Israel para que sea de equidad, donde se pretendía que la familia siga y la descendencia pueda seguir. Incluso el versículo 26 también, el versículo 6 también lo dice. Pero había alguien de la familia que tenía que ser el Goel, el rescatador. Alguien de la familia, un pariente más cercano, tenía que restaurar a aquella familia que habías perdido justamente en esa sociedad que era patriarcal, a la figura que iba a traer estabilidad en la familia. Sin duda eran importantes hombres y mujeres y cumplían roles bien definidos en ese momento, pero aún así el Señor decidió cuidar si es que pasaban por momentos difíciles, así como Noemí. Así que había que buscar a un pariente más cercano. ¿Pero dónde encontrar a un pariente más cercano? Bueno, ya Dios lo tenía. Volvamos a Ruth. Noemí había perdido la fe en Dios, pero Satanás le recordaba dónde está ese Dios, ¿verdad? Y vamos allí a ver el desenlace de la historia. Y después ustedes pueden leerla con más detalles. Vamos a ir a Ruth de vuelta. Y vamos al capítulo, allí el capítulo 2, el versículo 11 y 12, aparece otro personaje. Atención los chicos ahí. Boz. Boz era un hombre fuerte, era un hombre que tenía dinero. Hasta ahí en esa historia era soltero. Y aparece allí este personaje que de alguna manera conoce a Ruth, porque Dios es un Dios de providencia, un Dios que guía la vida y la lleva a conocer allí a Boz. Y Boz le dice, respondió Boz, supe lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, y que has dejado a tu padre y la tierra de donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. El Señor recompense tu obra, tu remuneración sea llena por el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindas palabras, ¿no?, que le da Boz. Hermanos, esto me hace recordar al Salmo 91. ¿Sí? Cuando dice que Dios abre sus alas y nos refugia. El que mora bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? El que mora bajo las alas del Dios Todopoderoso. El Dios Shaddai, que menciona antes Ruth en el versículo 20 y 21 del capítulo 1. Noemí sabía que Dios era todopoderoso, pero la circunstancia en que estaba viviendo le impedían verlo. Y quizás yo te pregunto, ¿crees en un Dios todopoderoso? ¿Crees en un Dios Shaddai, que significa todopoderoso? ¿Crees con convicción de que Dios puede solucionar cualquier cosa que se te presente? Con convicción, ¿confiamos en este Dios que de alguna manera es nuestro rescatador? ¿Confiamos en esto? Quizás nuestra respuesta sea sí, y más profunda sea, Señor, ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar en que tú eres todopoderoso al ver lo que me está pasando o al ver la condición hoy en la cual se encuentra el mundo. Pero hermanos, Dios es nuestro pariente más cercano. Jesús es nuestro pariente más cercano. Y vamos a ver el desenlace en Ruth capítulo 4, simplemente unos versículos más. Sabemos que allí Boz no era el pariente más cercano para Ruth, había otro,
Pero a ese otro no le importaba más que el dinero. Y a vos le importaba Ruth. Así que en esta historia de amor, dice que vos negocia de alguna manera tener y ser el pariente más cercano de forma honesta. La otra persona rechaza ser aquel Goel, aquel rescatador, y vos lo terminas siendo. Y allí dice el versículo 11 del capítulo 4, y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta, allí los ancianos, testigos somos, el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre de Efrata y tengas nombradía en Belén. Allí los ancianos reconocieron a Ruth como parte del linaje escogido por Dios. Ruth, la moabita. Hermano, Ruth no era de Israel, Ruth era extranjera. Ruth venía de otra tierra. Y a través de Ruth, hermanos, y a través de vos, lo que hace por Ruth, termina siendo descendiente del verdadero pan, de la verdadera casa del pan, del verdadero Belén. Y quizás cuando uno escucha Belén, ¿se acuerda de quién? De Jesús, ¿no? El verdadero pan de vida. Hermanos, Dios puede restaurar la vida de todos nosotros. El plan de salvación, que lo vemos tan amplio y lo vemos en la Biblia, se puede ver reflejado en tu vida y en la mía. Ese plan es de forma micro para mí. Se puede ver reflejado. Un Dios restaura la familia. Creemos en esto. Creemos que Dios restaura la familia o la condición espiritual en donde nos podamos encontrar. Para Ruth no había esperanza, no había pariente más cercano para que la pueda redimir de acuerdo a la ley del levirato. Y o si no, esa familia tenía que esperar 50 años hasta el jubileo para recibir la restitución de la tierra. Eso es otra cosa que quizás nos puede dar para otro sermón. Pero hermanos, Dios transforma la vida a tal punto de hacer de una moabita la descendencia del Señor Jesús. Lo hizo con Rahab anteriormente y lo hizo también con Ruth. Simplemente por una joven que decide adoptar a Dios como su Dios. Versículo 3, así vos tomó a Ruth y ella fue esposa. Después se unió a ella y el Señor le dio que tuviese un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea el Señor, que no te dejó faltar pariente redentor, cuyo nombre sea celebrado en Israel. Ojalá, mis hermanos, que a otros al ver tu vida puedan reconocer al Dios Goel, al Dios restaurador, a ese pariente más cercano, a aquel que restaura las propiedades, aquel Dios que quiere darte una tierra mejor y sacar a Satanás de esta ecuación que él solo se metió como dueño de esta tierra, allí en esa poesía de Génesis. Este Dios que te quiere dar la tierra, este Dios que es un Dios justo, porque el pariente más cercano vengaba la sangre de su pariente. Este Dios que es justo, que se hermanó con nosotros por medio de Jesús y que también va a traer libertad a la cautividad y a la esclavitud por este pecado en la cual vos y yo hoy estamos sumergidos. Este es el Dios Goel, este es nuestro pariente más cercano. Cristo es aquel que nos redimió y que nos va a redimir cuando Él venga a buscarnos. El que pagó el precio y el que, para que Génesis 1:27 se transforme de vuelta en poesía, Él intervino, sigue interviniendo y va a intervenir
para poner fin a todo esto. Por eso, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, un sábado más, pero un sábado más donde escuchamos que el Señor quiere entrar a nuestra vida, quiere ordenarla como lo hizo con Ruth. ¿Hay alguna cosa que está desordenada? ¿Hay alguna cosa que necesita un orden en tu vida? En la mía sí lo hay. Hay cosas que verdaderamente no han salido bien y recién empieza el 2022. Hay luchas espirituales, hay luchas económicas, hay pérdidas, hay familia con COVID, hay amigos con COVID, algunos más complicados que otros, hay hermanos que tenemos con COVID. Hermanos, ¿qué luchas es las que estamos pasando? No olvidemos que tenemos a Shaddai, que tenemos al Dios Todopoderoso, que restaura. Y si nos permite pasar por situaciones difíciles, sin duda serán también de crecimiento para nosotros, Romanos 8. ¿No? Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto no significa de que Dios envíe estas cosas, sino que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él, Jesús, es nuestro Goel, nuestro restaurador. Vamos a orar juntos, ¿sí? Querido Dios, bendice aquí a la iglesia, bendice a cada amigo que tú lo has traído hasta aquí. Ayúdanos a recordar, Señor, de que tú eres nuestro pariente más cercano, que tú te hermanaste con nosotros para darnos redención, para darnos vida eterna. Gracias por esta historia de Noemí, de Ruth, de esta familia, que aún lejos decidió volver y que tú guiaste toda su vida a tal punto de que el Redentor del mundo nace en este linaje. Señor, bendícenos a nosotros hoy en este tiempo. Ayúdanos a recordar de que tú vienes pronto a buscarnos, pero también ayúdanos a verte presente hoy. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Chechi, yo quiero ver ahí si ya tienen los niños los dibujos de los personajes ahí ya preparados. Seguramente que muchos pudieron dibujar y estar atentos a cada parte de este programa que sin duda, Alex, fue de beneficio para cada uno de nosotros. Lo hemos disfrutado, la verdad. Por eso a los adultos también les dejamos ahora una actividad. ¿Sí? Los niños tuvieron su actividad, ahora nosotros vamos a poder pensar y poner aquí en los comentarios. Dejanos acá en los comentarios la siguiente pregunta. ¿Cómo vos viste que Dios fue tu Redentor? ¿Sí? Quizás en algún momento de la vida, en alguna circunstancia que ha tocado pasar. ¿Cómo sentiste ese Dios Redentor, a ese Dios Goel? Dejanos acá en los comentarios, si tuviste alguna duda o alguna consulta, acá también lo podés dejar para así podemos estar comunicados. Y la idea es que podamos disfrutar porque aquí en Martelli somos familia. Así es, así que los esperamos no solamente a ver este programa, sino que cada sábado puedan disfrutar de este espacio donde juntos podemos aprender más de Jesús y compartir este espacio también en familia. Así que Dios los bendiga mucho y que disfruten de sentir a este Dios cercano, a este Dios presente, a nuestro Dios Redentor. Chao, chao.